Vamos a conversar con el doctor José Antonio Crespo, él es analista político e investigador del CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas. José Antonio, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué tal, Sergio? Cuéntanos, ¿cómo estás viendo esta situación en Venezuela? Para empezar, creo que ocurra lo que ocurra, haya protestas o no haya protestas, Nicolás Maduro asumirá como presidente el próximo viernes. Sí, ya fue declarado, me parece que precipitadamente, como presidente electo por parte del Consejo Nacional Electoral, cuando yo creo que ahí cometieron un grave error, tanto Maduro como el Consejo Nacional Electoral. Debieron haber hecho el recuento amplio, la auditoría que ahí le llaman, porque en realidad las posibilidades de que cambiara el resultado son remotas en Venezuela, porque a través de la urna electrónica que ellos tienen, las inconsistencias aritméticas que fueron lo que pudieron haber opacado el resultado en México en el 2006, allá no existen. Las inconsistencias son cero. Lo más probable es que un recuento te arroje un resultado muy parecido, si no es que idéntico, pero por lo menos muy parecido, a lo que obtuvieron como resultado preliminar. Y con eso pues ya le hubieran quitado la carta de la protesta a Capriles. Él dijo que con un recuento probablemente reconocería el resultado, y en cambio al no hacerlo, pues Capriles dice no reconozco, es presidente ilegítimo, y con él la mitad de la población. Pero además lo que vemos ahora es la represión a la protesta y a las movilizaciones, que son lo que dan el signo más autoritario por parte de ese régimen. Desde Hugo Chávez a mí me parece que ese régimen se parece a lo que teníamos aquí con el PRI en los años 60 o 70. Es decir, no era una dictadura militar, desde luego, no es un sistema de partido único, pero sí un régimen que difícilmente llena los requisitos mínimos de la democracia. La propia elección tuvo una inequidad enorme, igual que con Chávez. Eran inequidades enormes. Tú lo dices ayer en tu artículo, en donde la presencia mediática de Maduro fue pues 120 veces más o algo por el estilo de la que tuvo Capriles, ¿no? Y ahora ni siquiera los dejan protestar pacíficamente. Es un régimen autoritario al estilo del viejo régimen priista. Doctor, mucho se menciona que Capriles reconoció su derrota frente a Chávez hace apenas unos meses y que no reconoce frente a Maduro, que esto es una cuestión de estrategia política. ¿Usted lo ve así? No, lo que pasa es que en octubre del 2012, la distancia entre primero y segundo lugar fue de 10 puntos porcentuales, casi 11. Y en ese sentido, Capriles consideró, creo que adecuadamente, que las inequidades que pudieron haber habido, que las hubieron por supuesto, en el proceso electoral no alcanzaban a ser determinantes en el resultado. Pero con 1.5 de diferencia, las cosas pueden ser distintas. Las inequidades o las eventuales inconsistencias o irregularidades de diferente tipo podrían ser determinantes, que es un poco la diferencia que por lo menos yo establecí entre el 2006 y el 2012. En el 2006 sí pudo haber habido una afectación en el resultado de inconsistencias aritméticas, de algún tipo de otras inequidades, pero no en el 2012, porque la diferencia fue casi 7%. Un recuento hubiera sido saludable, entonces, en el 2006 recuerdo muy bien tu posición, que era la misma que yo tenía, pero ahora también en Venezuela un recuento hubiera sido saludable. Sí, yo en el 2006 señalaba que el que más se podía haber beneficiado de un recuento amplio era el propio Felipe Calderón, que hubiera llegado ya mucho más legitimado. Es muy probable que sí se hubiera mantenido el resultado en favor de Calderón, pero al aceptar, digamos, ese recuento amplio, por lo menos de las casillas cuyas actas tenían inconsistencias, que la ley sí permitía eso, pues entonces ya mucha de la gente que dudaba sobre el triunfo de Calderón lo hubiera aceptado y decía, bueno, pues sí ganó y ya, ¿no? Aunque sea por poco margen. Y entonces su legitimidad hubiera sido mucho mayor y la apelación de López Obrador hubiera sido menos atendida, por lo menos por menos público, ¿no? En el caso de Venezuela, ¿cómo es la situación? ¿Se puede revisar, la ley lo permite y todo? Hasta el 54% de casillas, pero eso debieron haber hecho. No sé por qué 54%, pero así está la ley. Sí. Entonces tenían que haberlo hecho así antes de declararlo presidente legítimo o electo. Y le hubieran quitado a Capriles la carta de la protesta. Claro. Es más, probablemente Capriles hubiera dicho, ok, entonces sí acepto.
Y ahora estamos viendo 7 personas muertas y estamos viendo una situación muy dramática. De hecho, hoy Capriles les pide a sus seguidores que no vayan a esta movilización que él había convocado, ¿no? Es increíble, porque era absolutamente innecesario todo eso que está ocurriendo, pero son los rasgos de los regímenes autoritarios, está en su naturaleza, el no aceptar la apertura, el no aceptar pues las condiciones de equidad, etcétera. Entonces se precipita la declaración de presidente electo, y me recuerda a la de Salinas en 1988, en todo caso, y luego no se acepta la protesta. Pues claro, es un régimen autoritario que va a hacer las cosas más complicadas de lo que eran estrictamente necesario. Ahora está polarizada Venezuela, bueno, hace mucho que está polarizada, pero ahora con más razones, con la mitad de la gente considerando ilegítimo al presidente. Es una situación que a lo económico, a las complicaciones económicas se le suman estas políticas, pero repito, de manera absolutamente innecesaria. Cuando hago yo el análisis de la economía de Venezuela, advierto que viene un momento muy difícil. Ya ni siquiera los ingresos petroleros, a pesar de que los precios pues se incrementaron enormemente durante los 14 años de Chávez, son suficientes para financiar el gasto enorme que tiene el gobierno venezolano. Y no digo si es bueno o es malo el gasto, simple y sencillamente no es financiable. Estamos viendo las consecuencias en el mercado cambiario, en la escasez de productos allá en Venezuela. ¿Cuál va a ser la situación de Maduro con esta división del país cuando enfrente pues las realidades económicas que va a enfrentar inevitablemente en los próximos meses y años? Sí, nada bueno se ve para Venezuela en los próximos años. Efectivamente, la política de Hugo Chávez dejó un legado desastroso. Un populismo que evidentemente no puede dejar finanzas sanas, pero además con esta polarización y este cuestionamiento de la legitimidad, que no fue cuestionada en el caso de Chávez, porque siempre ganó de manera abrumadora. Chávez, incluso la última vez que fue la menor distancia con la que ganó fue 10 puntos, 11 puntos porcentuales. Ahora la situación es distinta, y entonces políticamente se va a enfrentar Maduro a una situación mucho más complicada de lo que tenía que haber sido. Doctor Dolores Padierna hace unas semanas hacía declaraciones en el sentido de que debemos aspirar a un país como Venezuela. Pues sí, es que la izquierda obradorista, no digo que toda en México, pero la izquierda obradorista ve en el modelo de Hugo Chávez un esquema a seguir, un ejemplo a seguir. Y bueno, pues por eso mucha gente que sí vota por Obrador, pero muchos otros dicen no, pues su política sería populista y nos llevaría a una situación de desastre como la que tiene ahora Venezuela. La gente ayer nos decía, bueno, es que Venezuela está muy bien, todos tienen trabajo, la situación del petróleo está muy bien, la gasolina es muy barata, a la gente le entregan las llaves para entrar a nuevas casas. Sí, pero análisis más rigurosos pues saben perfectamente que eso es artificial y que está generando una situación económica, o ha generado una situación económica muy desastrosa, muy poco sustentable, y que eso les va a reventar tarde o temprano. Y en ese sentido, pues mejor que sea un chavista que enfrente esa situación que Capriles. Lo malo aquí es el problema de la legitimidad política, que habiéndose podido subsanar, no se quiso subsanar. José Antonio Crespo, como siempre, gracias.